Realmente, es un privilegio venir a la casa de Dios temprano en esta mañana y adorar a nuestro Señor, nuestro Cristo resucitado. Acabo de llegar hace un rato. Tuvimos una maravillosa reunión misionera anoche, un culto. Predicamos casi hasta cerca de la medianoche. Y esta mañana nos levantamos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Cuán maravilloso es reunirnos para congregarnos. Como estaba diciendo el hermano Tom, hoy fue el día en que él demostró lo que era. Cualquiera podía morir, pero solo Dios podía resucitar. En su vida, él se veía como Dios, predicaba como Dios, sanaba como Dios, él actuaba como Dios. Él era Dios. Y demostró en la mañana de Pascua que él era Dios. Él fue más que un hombre. No era un profeta, aunque él era un profeta. Él fue un buen hombre, pero aún así era más que un buen hombre. Él era Dios. Así que este es el día, en memoria de su resurrección, en que Él lo demostró. Si hiciéramos un viaje esta mañana y bajáramos a lo largo del río Ganges, uno encontraría a las madres allí sacrificando sus pequeños bebés a los caimanes, cocodrilos, arrojándolos. ¿Qué le parece esa sinceridad? Toman a sus pequeños gorditos y los lanzan allí para que los cocodrilos los aplasten. Esa sí es profunda sinceridad. Si viajáramos por la India, hoy en día uno encontraría en las veredas de las calles muchas personas tal vez acostadas en camas de clavos, caminando por el fuego y atormentándose de alguna manera. Algunos de ellos, por supuesto, solo payasean, porque es para los turistas. Pero por allá en el interior hay un hombre genuino que está acostado allí, castigándose, pensando que puede encontrar el descanso y la paz, rezando a Mahoma. Un cuadro lamentable el otro día mientras subía por el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén, más bien. Estaba justo en el sitio mismo de la crucifixión, en un cementerio de Mahoma. Una mujer estaba bajo un montoncito de maleza que había acomodado allí, con un pedazo de pan negro duro. Había estado tendida allí durante días, llorando por el alma de su ser querido que había fallecido, allí mismo, en el sitio donde estaba la cruz, y así ver el mundo en su condición pagana. Estaba hablando con el hermano Gadus no hace mucho. Acababa de regresar de China. Dijo hermano Branham, una imagen lamentable de ver en China. Dijo algunos de ellos, tal vez con las manos en alto por 4 años, sin parar, hasta que las uñas les crecieron en sus manos y se les enroscaban hacia atrás. Decían, nunca quitaré la mano hasta que me des paz en mi alma, gran Buda. Y también muchos de los niños pequeños, cuando son jóvenes, se rompen los pies en el arco así, y solo usan un zapato como talla 2 o 3 toda su vida, piececitos cortos, porque se están sacrificando a algún dios pagano. He visitado la tumba de la mayoría de los fundadores de alguna religión, la de Mahoma, y también la tumba de Buda y Confucio, y muchos de los filósofos. Pero hoy, sobre todo, nosotros los cristianos podemos alzar nuestro rostro y cantar. Él vive, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Pueden preguntarme cómo sé que Él vive. Él vive en mi corazón. Y hoy tenemos una tumba vacía. Hace como unos 2 años iba caminando a la tumba, muy temprano una mañana, para colocar una flor en la tumba de la madre de mi muchachito que falleció y de su hermanita descansando en su brazo, aquí en el cementerio de Walnut Ridge. Y mientras íbamos, el pequeño sollozó 2 o 3 veces mientras lloraba, trayendo una pequeña maceta de flores. Nos arrodillamos allí, nos quitamos los sombreros y los pusimos en la tumba, al lado de la tumba, y levanté la mano y le puse encima mis brazos. Le dije, Billy, allí están tu madre y tu hermanita. Sus cuerpos están aquí abajo, sus almas en la presencia de Dios. Pero más allá del mar, lejos, hay una tumba vacía hoy. Es un monumento para todos los cristianos. Él vive, Él vive. Esa es la base fundamental de nuestra fe cristiana, que Jesucristo vive hoy. Ahora, como estaba escrito en el anuncio, pues usualmente en nuestro servicio de mañana de Pascua, generalmente cantamos una canción o 2 y pasamos la mayor parte del tiempo aquí en el tabernáculo, vivir algunas visitas con nosotros. Bueno, la mayoría de nuestro tiempo aquí es para la palabra. Somos grandes personas cuando creemos la palabra de Dios. Y fundamentalmente, creo yo, esa es la manera y ese es el sitio correcto. Y hoy tengo algunas cosas muy vitales de las que quiero hablar, de la resurrección, algunas cosas fundamentales. Y yo mismo quiero anotar algunas cosas al avanzar. En primer lugar, vamos aquí a la Escritura, en el capítulo 24 de Mateo, o el capítulo 22 más bien, y comenzar con el versículo 41.
Quiero leer un texto de la Escritura, luego pasar a la resurrección. My theme of the service this morning, it lays here. While the Pharisees were gathered together, I beg your pardon, I turned to the wrong place. Mi tema para el servicio de esta mañana está aquí. Mientras los fariseos estaban reunidos, les ruego me disculpen, yo fui al lugar equivocado en mi lectura del texto. Era Mateo el capítulo 23, creo. Un minuto. Lo lamento, pero llegué tarde anoche y no preparé bien el texto esta mañana. ¿En dónde encontrar mi lectura de la Escritura? Oh, sí. Y decid a mi discípulo que me encontraré con ellos en Galilea. Muy bien, Señor. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, les dio una comisión aquí a estas pobres mujeres, después de su resurrección. Que Él lo que iba a hacer, debía decirles que Él se iba a encontrar con ellos en Galilea, donde les prometió que Él se les aparecería y que Él estaría para siempre con ellos. Ahora en el capítulo 28 de Mateo, más bien, y comenzando con el versículo 7, leemos: E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Fue el mensaje del ángel a las mujeres, a María y a las dos Marías. Fue en la primera mañana de Pascua. La gloriosa noticia se había anunciado. Cuando él vivió aquí en la tierra, caminó como un hombre. Parecía un hombre. Tenía todo su ser exterior como un hombre. Sin embargo, interiormente, era más que la humanidad. Él era Emmanuel. Hoy es el aniversario del mayor evento que haya sucedido en todo el mundo. Nunca hubo un hombre fuera de este hombre, Cristo Jesús, quien dijera: tengo el poder de entregar mi vida y tengo el poder de volver a tomarla. Confucio, sí, y Mahoma, y Buda. Muchos de los otros fueron grandes filósofos, pero cuando murieron, eso fue todo. Habían concluido para siempre. Los enterraron y se terminó. Pero este hombre tenía el poder de entregar su vida y de levantarla de nuevo. La única persona que podía hacerlo. El único que ha probado que podía hacerlo. Y bueno, pues ese ha sido el temor del hombre por todas las edades, la muerte. Todo hombre que llega al mundo siempre ha temido a la muerte. Grandes, hemos tenido Napoleones, hemos tenido Hitlers y de todo. Pero cuando llega la hora de la muerte, todos se encogen. He escuchado a hombres hablar y jactarse con grandes blasfemias. Pero cuando llega la muerte, ellos todos se encogen. Como Bob Ingersoll, el gran y famoso incrédulo, cuando sacó su reloj y se lo ofreció a sus padres y dijo: si Dios existe, que yo muera en un minuto, marcado por este reloj. Luego, después de que pasó el minuto, no se murió. Soltó un gran ja ja y una palabra y dijo: ¿ya ven? Dios no existe. Pero cuando, por supuesto, eso era solo para cumplir la Escritura. La Escritura dice que vendrán burladores en los últimos días, y los tenemos. Así que él dijo: bueno, ven, Dios no existe. Pero en la sala del hospital, cuando se estaba muriendo, donde muchos se habían reunido para ver lo que sucedería, gritó: oh Dios, ten misericordia de mi alma. Mi padre era un amigo muy personal un amigo cercano, mejor dicho, de un incrédulo reconocido. Y decía: Dios no existe. Maldecía la idea del ser de Dios. Su esposa enganchaba la carreta e iba a la iglesia. Y él salía a arar su maíz el domingo y todo, solo para mostrar que no existía tal cosa como Dios. Un día acababa de cargar el trigo, ya todo sacudido. Cayó un rayo, lo quemó. Salió, levantó la mano y maldijo la mera idea de Dios. Y cuando lo hizo, un rayo cayó en su establo donde tenía algunos caballos de pura sangre y los mató a todos. Y unas semanas después de eso le dio fiebre tifoidea y murió, mientras mi papá ayudaba a sostenerlo en la cama. Y gritaba y lloraba. Los demonios lo venían a buscar, envolviéndolo con cadenas y todo lo demás. Y cuando ya se iba, llamó a toda su familia, sus hijos pequeños. Les dijo: no vayan por el camino que fue su papá, vayan por el camino que va su madre, porque es el único camino de la vida. Tengo un libro en casa y da el testimonio de muchos hombres destacados, como el gran
una de las grandes reinas de Inglaterra y algunos de los otros hombres, cuando estaban frente a la muerte, gritaban y lloraban. La reina Isabel de Inglaterra dijo, si pudiera daría mi reino por 5 minutos más de vida para poder arrepentirme y mi corazón estar a cuentas con Dios. Otro gran hombre famoso dijo, estoy saliendo a la oscuridad, no sé a dónde voy, podría... Y otro gran ateo habló y dijo, parece que hay 2 paredes. Y grité y dijo, solo hay un eco de pared a pared. No pudo oír más. Había aplazado el día de la salvación hasta que ya era demasiado tarde. Luego pienso en hombres famosos, destacados, que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pienso aquí en D. L. Moody, en su muerte. Mucho se ha dicho, oh, ¿es esta la muerte? Él dijo, este es el día de mi coronación. Y pensé cuando Juan Wesley, cuando estaba agonizando, cuando le dispararon a Abraham Lincoln y se estaba desangrando, acostado por ahí en un lugar. Pasé por un museo y por aquí en Illinois hace algún tiempo. Vi a un hombre de color, ya de edad, con un pequeño anillo de pelo canoso alrededor de la cabeza, caminando, mirando. Después de un rato se detuvo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Retrocedió y comenzó a orar. Lo observé por unos minutos. Yo también caminaba por allí. Así que me acerqué y le dije, tío, ¿qué pasa? Veo que está orando. Él dijo, mire eso allí. Bueno, vi lo que estaba allí. Y lo único que pude ver fue un vestido. Y él dijo, yo dije, solo veo un vestido. Pero dijo, mire señor. Dijo, debajo de mi abrigo hay una cicatriz de ese látigo de la esclavitud. Él dijo, y allí está la sangre de Abraham Lincoln. Dijo, se necesitó la sangre de Abraham Lincoln para quitarme ese látigo de la esclavitud. Pensé, si eso emociona a un hombre de color, la sangre de Abraham Lincoln, porque le quitó ese látigo de la esclavitud, ¿qué debería significar la sangre de Jesucristo para el creyente? Cuando miramos atrás al Calvario, y vemos allí que Él tomó ese látigo de la esclavitud del pecado de nuestros corazones y nos liberó, de la cual hemos estado hablando las últimas noches. ¿Qué diferencia ya hace? Abraham Lincoln, cuando se estaba muriendo, él tenía un objetivo, y cuando le dispararon allí, en esta gran catedral, y se estaba muriendo en su cama, dijo, coloquen mi rostro hacia la puesta del sol. El sol se estaba poniendo al atardecer. Lincoln estaba respirando y la sangre gorgoteando en sus pulmones. Él siempre había confiado en Dios. Dijo, levanten mis manos. Y le sostuvieron la mano. Dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mientras inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Paul Rader, un amigo mío íntimo que escribió mi canto lema, Solo creed, cuando se estaba muriendo, acababa de apoyar su hombro, la cabeza sobre el hombro de mi representante, el señor Baxter. Había sido un gran hombre valiente que había viajado por los mares y en el extranjero y todo, y se había juntado por allá, y se asoció con algunos fundamentalistas, y su mensaje lo atribuló hasta la muerte. Y cuando se estaba muriendo, estaba tendido en el cuarto, y ya cerca de la muerte, agonizante. Y esta es la verdadera victoria de un hombre. Él siempre fue gracioso, Paul, como muchos de ustedes lo conocieron. Tenía el cuarteto del pequeño instituto bíblico Moody allá, y tenían todas las persianas de las ventanas alrededor cerradas. Cuando estaba muriendo, él se levantó, miró, sacudió la cabeza y dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Dijo, abran esas cortinas y cántenme unas buenas canciones de gospel, avivadas, de resurrección. Y cuando empezaron a cantar así, dijo, ¿dónde está mi hermano, Luke? Trajeron a su hermano. Luke anduvo con él como mi hijo lo hace conmigo, y así. Luke estaba en la habitación de al lado, llorando. Luke entró, un hombre grande de hombros anchos, probablemente lo conozcan, a él y a mamá Sunday, y todos ellos estaban allí. Cuando se dio la vuelta, tomó a Luke de la mano, le dijo, Luke, hemos recorrido un largo camino juntos, pero piénsalo, en 5 minutos a partir de ahora estaré de pie en la presencia de Jesucristo, vestido con su justicia. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes y al partir dejamos atrás huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez alguien más, navegando por el solemne océano de la vida, un hermano abandonado y naufragado, al verlas cobrará ánimo nuevamente. Pienso en el Salmo de la Vida. El gran poeta inglés Longfellow, cuando lo escribió, estuve junto a su tumba aquí hace unos meses. Pensé en su gran poesía y en lo que le dio al mundo, y ese Salmo de la Vida fue uno de mis favoritos. La muerte siempre infundió temor. El hombre le temió desde el principio, desde allá atrás, desde el huerto de Edén. El hombre le temió a la muerte. Pienso en el gran profeta Job cuando estaba allí esa vez y sabía que tenía que partir.
Habló del gran sermón allí que tenemos en Job 14. Al mirar las flores, cómo morían y resucitaban. Al mirar los árboles, si sopla se caen, el viento los arranca, se muere, pero él ve a vivir. Dijo, con unas pocas gotas de agua, sí, dice, vive. Vemos a nuestros animales y todo eso, cómo viven y mueren. Todo lo que sea un ser viviente que se mueve, al morir, nunca más vuelve a vivir. Entonces, Job se preguntó cómo es que Dios podía tomar una flor y hacerla vivir de nuevo. Y, con todo, él no podía vivir de nuevo. Él dijo, si un hombre entrega el espíritu, se consume. ¿Y dónde está? Él dijo, sus hijos vienen a honrarlo, pero él no lo sabrá. Entonces dijo, oh, si tú pudieras esconderme en la tumba y me guardaras en un lugar secreto hasta que tu ira se haya apaciguado. Me designas un tiempo y unos lazos y no puedo pasar. Pero si me guardaras en el lugar secreto hasta el día de tu ira, justo en medio de su angustia, justo en la hora más oscura, justo en ese gran momento crucial, bajó el pequeño Eliú y comenzó a hablarle, diciéndole que la flor no había pecado, que él era el que había pecado y que habría una resurrección. Algún día habría un justo quien vendría, hecho conforme a este mundo y en la forma de la imagen de Dios, moldeado como un hombre, tomaría sobre él la forma de carne pecaminosa. En otras palabras, y se pararía en la brecha entre un Dios enojado y santo y un hombre pecaminoso, y pondría sus manos sobre ambos y haría un puente en el camino. Y cuando Job vio eso, estaba mirando la resurrección del Señor. Él lo vio. Ahora fíjense, en otras palabras, Job estaba tratando de entender esto, que yo sé que cuando un hombre va al polvo de la tierra, simplemente se corrompe y se desvanece. Yo lo he visto. Nunca se levanta de nuevo. Simplemente se acuesta y entrega el espíritu y se va. ¿Y dónde está? Nadie sabe dónde está. Pero veo que otras cosas vuelven de la muerte, pero él no. Entonces, cuando este profeta entró en el espíritu, Dios empezó a mostrarle lo que iba a ocurrir, que habría alguien que quitaría el pecado del mundo y se levantaría de nuevo. Él vio la resurrección del Señor. Pues me encanta eso, cuando lo pienso. Dijo que se puso de pie, se sacudió. Había estado sentado en un montón de cenizas. Vaya, como decimos hoy, la mala suerte había golpeado su casa. Y todos sus hijos habían muerto, sus riquezas se habían esfumado, su salud se había deteriorado. Él, un cristiano, un creyente, sentado allí, abandonado. El hombre, incluso su iglesia, le había dado la espalda. Él estaba allí rascándose las llagas. Y entonces, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y vio la resurrección esta mañana, ustedes saben, se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días Él se parará en la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, sin embargo en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí. Él sabía que lo vería en los últimos días, porque habría una resurrección general. Pienso en David cuando estaba envejeciendo, siendo el gran rey que era. Dios le había jurado que de los frutos de sus entrañas levantaría a Cristo para que se sentara a su diestra. Entonces veo a David ya viejo, llegando al final de su camino, ya casi sin fuerza física. Dijo, además mi carne descansará en esperanza, porque Él no dejará que su santo vea la corrupción, ni tampoco dejará su alma en el infierno. Él vio anticipadamente a Jesús, la resurrección de Cristo, y sabía que su cuerpo no se quedaría en el polvo de la tierra, sino que se levantaría de nuevo. Pienso en Abraham, allá cuando Dios lo sentó y dijo, ahora, Abraham, estás envejeciendo, y ya has pasado la edad, tú y Sara, los dos, y ya has pasado la edad de tener hijos, pero te voy a dar un hijo de la promesa. Luego, como Abraham comenzó su viaje y se fue a la tierra prometida, y esperó allí el momento en que este ser bendito vendría, que representaría a Cristo Jesús.
Y después de 25 años de creer en esta promesa, un poco antes de que se cumpliera la promesa, entonces Dios se le apareció a Abraham y le mostró que en la muerte Él crucificaría a su hijo y en la resurrección Él lo resucitaría y le daría todo. Haría que las sombras fallaran, todas las cosas que habían estado acechando al hombre y la muerte. Y ese horror que cargaba la muerte fallarían cuando vieran esto. Y le dio al anciano Abraham un avance de ello. Y él pasó a través de estos pedazos de animales que él había cortado. Lo que acabamos de ver hace unas semanas, o la semana pasada, mejor dicho, o la antepenúltima, en nuestros servicios. De cómo él hizo que esta pequeña luz blanca, que era Dios, pasara a través de estos, confirmando el juramento del pacto. Y luego volvió y bendijo a Abraham. Un anciano de 100 años y una mujer de 90 volvieron a ser un joven y una joven, y dio a luz a un hijo, Isaac. Y por él vino la semilla de Abraham. De Isaac viene David, de David viene Cristo, de Cristo viene la resurrección de los muertos. ¡Qué gloriosa promesa! Como Dios a través de los tiempos mostró anticipadamente todas estas cosas. Luego, finalmente, y como hemos repasado en los últimos días, como fundamento, de cómo todo el pueblo, todos los profetas del Antiguo Testamento, especificaron su lugar de entierro. Hoy irán al cementerio, muchos de ustedes les pondrán flores a sus seres queridos o en sus tumbas. Ahora observen esto. Todos los profetas de antaño no tenían ninguna escritura como nosotros la tenemos, ninguna promesa divina de Dios. Solo era por medio de la dirección del Espíritu Santo. Los hombres de antaño, siendo movidos por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Cada uno de ellos, al morir, especificaron que querían ser enterrados en Palestina. No querían murieron fuera de Palestina, muchos de ellos, pero querían ser enterrados en Palestina, porque Dios dio las primicias de la resurrección en Palestina. Luego, cuando llegó Jesús, pues le hicieron lo que ellos habían dicho que harían. Cuando nació en Belén, él entró por vía de una puerta de establo, salió por la pena capital. Mientras estuvo aquí en la tierra, jamás viajó 50 millas en su vida. Nunca fue a ninguna parte, solo alrededor de Palestina. Pero el mensaje de su evangelio ha viajado a todo punto y rincón del mundo. Nunca escribió un libro en su vida. Sin embargo, el libro escrito de él ha superado en ventas a todos los libros de todas las épocas. La Biblia. Sin embargo, ahí dentro, nunca fue a una universidad en su vida. Aún así, se han levantado más universidades en honor a él que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, o cualquier otro nombre, o cualquier otro hombre. Y él nunca viajó muy lejos. Vivió una vida humilde y pobre, pues mofado, se burlaban, se reían de él. Y él dijo que tenía poder para dar su vida y poder para levantarla. Cualquier hombre pudiera presumir algo así, cualquiera. Pero él confirmó su afirmación cuando se levantó en la mañana de Pascua, siendo que traspasaron sus manos y sus pies y su costado, y coronaron de espinas su cabeza, y murió allá, gritando por misericordia, en el Calvario. Cuando estuvo en la tierra, él se veía como un hombre y actuaba como un hombre. Y cuando murió allá en el Calvario, gritó pidiendo misericordia, como un hombre. Pero cuando se levantó en la mañana de Pascua, demostró que era más que un hombre. Él era Dios, tenía el poder de dar su vida. Ahora, para comenzar, en la mañana, el grupito de discípulos estaba muy desconsolado. No entendían lo que había pasado. Algunos de ellos querían volver a sus redes de pesca. Ahora, un pequeño avance de lo que era la muerte y lo horrible que era la muerte. Y para los fundadores, por toda nuestra religión cristiana, como las promesas les fueron dadas a estos patriarcas que mencioné esta mañana. Ahora, vengamos directo al punto, ¿dónde está? Estos pequeños discípulos, después de que ellos, este grupito odiado al principio, no tenían muchos amigos en esta tierra. Y todo hombre que sirva a Jesucristo no tendrá muchos amigos en esta tierra. No tiene que pararse en su convicción, solo. Muchas veces uno tiene que pararse solo, pero Él prometió que se pararía con usted. Estaré con vosotros hasta el fin. Y ahora, mientras lo veo a Él, estudiémoslo. Él había sido apresado. Ellos pensaban porque podía hacer milagros. Y él declaraba que no hacía nada en sí mismo, sino lo que el Padre le mostraba. Pero él hacía milagros.
Y cuando él fue entregado en manos de Pilato, ¿cómo podían esperar ver al Mesías de Dios despojado de sus ropas y parado allí, y golpeado, y herido, y molido, y abatido, y escupido, y ni siquiera abrir su boca y decir una palabra al respecto? Eso les había quebrantado el corazón. El mismo hombre quien pudo extender su mano y decir, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Aquel quien podía detener una procesión fúnebre y poner su mano sobre el ataúd y decir, joven, a ti te digo, levántate. Y él salió. Uno quien entró a un hogar desconsolado, donde una hija acababa de morir. Jairo, un sacerdote que se había puesto del lado de Jesús y había llegado a ser un creyente. Y él entró, dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Seguramente deben haberlo sabido. Ciertamente, en eso había algo. Él entró, la tomó de la mano, la miró y dijo, niña, y te digo, levántate. Y una muchacha que estaba muerta, ya sin alma, se puso de pie y vivió de nuevo. Y cuando fue a la tumba de Lázaro, llorando como un hombre, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras él lloraba, parado allí, y un hombre que llevaba 4 días muerto, con gusanos entrando y saliendo de su cuerpo, y verlo levantar su pequeña figura así, diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. Piénsenlo, el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¡Qué gran esperanza tenemos entonces esta mañana, cuando visitamos nuestras tumbas de nuestro ser querido! ¡Qué gran esperanza tenemos en esta carne mortal hoy! Y el Espíritu Santo dando testimonio. Él vive y nunca morirá. Tiene vida eterna. Sin embargo, cargamos los cuerpos sobre la tumba aún del más santo de nosotros, pero adentro ellos están vivos, están viviendo en algún lugar. Cuando él se puso de pie, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y había un hombre tendido allí, dijo, quiten la piedra. Y la corrupción de su cuerpo, ese olor a cuerpo humano, ya saben lo que es. Cuando fueron, era un olor allí que enfermaba. Pero él habló y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que llevaba muerto 4 días se levantó de la tumba. ¿Cómo podían ver a un hombre con ese tipo de poder, colgado en el Calvario, con toda esa burla, escupos de soldados que se burlaban de él cayéndole de la barba, arrancando puñados de barba de su cara y golpeándolo en la cabeza, y le decían, profetiza, y di quién te golpeó? Cuando vieron clavos romanos traspasando sus manos y sus pies, ¿cómo podían ellos ver a un hombre como ese morir? Fue porque Dios requirió el juicio, y Cristo tomó nuestro juicio. ¿Cómo se decepcionaron? Ellos se habían ido, regresando a sus redes de pesca. Pedro dijo, voy a pescar. Los discípulos dijeron, iremos contigo. Y lo hicieron. Estaban completamente destrozados, decepcionados. Allí bajaron su cuerpo, lo envolvieron en un lienzo y lo pusieron en la tumba. Y dijeron, ese es el final de ese fanático. El mundo estaba en contra de él. Dijeron que él era un santo rodador. Él estaba loco, él era un fanático y todo eso. Pero él había dicho que era Dios. Él se parecía a él, actuaba como él. Demostró que él era Dios. Así es. Una mujer dijo no hace mucho, como lo he dicho tantas veces. Ella dijo, él no era divino, hermano Branham. Una mujer de la ciencia cristiana. Dijo, era solo un hombre. Dijo, él era solo un hombre. Yo le dije, él fue más que un hombre. Él era Dios. Dije, ¿él era Dios o un engañador? Ella dijo, bueno, al llorar en la tumba de Lázaro, demostró que él no era nada más que un hombre. Le dije, cuando él estaba llorando, lloró como un hombre, pero cuando resucitó al muerto, demostró que era Dios. Así es. Dije, cuando tuvo hambre, él tuvo hambre como un hombre. Pero se imaginan a un hombre pararse junto a una higuera buscando algo para comer. Y unos días más tarde tomó unos pocos panecillos, como 2 panecillos y 2 o 3 pedazos de pescado, y alimentó a 5,000 personas con pescado cocido. Se podría imaginar a un hombre parado en el Calvario, colgado allí entre el cielo y la tierra, clamando, tengo sed, y aún habiendo convertido el agua en vino. El mismo creador del agua, parado allí, gritando por agua. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros, en su pobreza, llegáramos a ser ricos. Él, en su muerte, murió como un pecador, para que nosotros, en nuestra muerte, pudiéramos morir como hijos e hijas de Dios.
Pienso cuán diferentes las muertes. El viejo papá Hayes aquí abajo, cuando estaba muriendo, llamó a sus hijos junto a su lecho. Y allí había estado en coma por 2 o 3 días. Él tenía un dicho. Decía, querido, bendita sea mi alma. Y era todo. Llamó a sus hijos al lado de su cama. Barba larga, blanca y frondosa. Dijo, queridos, bendita sea mi alma. Pensaron que papá Hayes había muerto. Dijo, yo nunca moriré, porque Jesús vive, yo también vivo. Y allí bendijo a cada uno de sus hijos. Dijo, levanten mis manos. Él no podía sostener las manos en alto. Y uno de sus muchachos se puso a un lado, levantó esta mano, el otro levantó esta otra mano, y él empezó a cantar. Y al alzar sus ojos hacia el cielo, dijo, día feliz desde que Jesús lavó mis pecados. Me enseñó a orar y a vivir con regocijo todos los días. Y cerró los ojos y se fue al encuentro de Dios. Déjenme decirles, así es como yo quiero partir, de esa manera. Permítame morir en Jesucristo. Entonces, cuando sus discípulos vieron eso, todas las decepciones y todo que él tuvo, parecía ser que les había defraudado. Todos ya habían regresado a pescar. Uno volvió a su trabajo y el otro se fue por acá. Ahora queremos empezar esta mañana en la tumba. Luego, después de su resurrección, María, Marta y María la Magdalena y María la madre de Jesús. Fue temprano una mañana. Mantuvieron su cuerpo en la tierra durante el Sabbat, pues era una costumbre que no hacían nada en el día de Sabbat. Así que él murió el viernes por la tarde a las 3 y se levantó muy temprano el domingo por la mañana. Ahora quiero resolver esta pregunta, ya que ustedes están aquí esta mañana en este servicio matutino. Mucha gente dice, ¿cómo entonces es que él dijo que él estaría en la tumba 3 días con sus noches? Él nunca dijo que haría eso. Él dijo, dentro de estos 3 días levantaré mi cuerpo, ¿ven? Ahora, la razón por la que él lo hizo fue porque David había dicho en un lugar de la Escritura, no dejaré su alma en el infierno, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que la corrupción entra en el cuerpo humano después de 72 horas, 3 días y noches. Y en algún momento, dentro de esos 3 días y noches, Dios iba a levantarlo. Así que él murió el viernes por la tarde a las 3 y se levantó temprano el domingo por la mañana. Ahora tomemos un pequeño drama aquí y detengámonos un momento para observar. Puedo verlo a él toda la noche. Pobrecita María, la madre, su corazón estaba quebrantado. La profetisa Ana le había dicho que sería traspasada para revelar los pensamientos de muchos. Como su cuerpo fue afligido y su propio y amado bebé colgado en la cruz. Y qué desgracia le había traído él a la iglesia. Pero aún así en su corazón ese amor de madre se extendió. No importaba lo que él había hecho. ¡Cuánta desgracia! Él murió bajo pena capital, como un convicto hoy que saldría para ser colgado o electrocutado, o algo así. Así es como él murió, en vergüenza y desgracia. ¿Ven cómo Dios castigó el pecado? Y luego, cómo ella había llorado, probablemente toda la noche. Y ella y María Magdalena, ella había conocido su poder. Ella sabía que había algo en él que era diferente de cualquier otra persona. Le había expulsado 7 demonios. Todo aquel que ha sido liberado del diablo por el poder de Jesucristo sabe dónde está parado. Nadie puede venir en su gran divina presencia y jamás ser la misma persona. En usted hay un cambio. Algo le sucede. Usted puede hacer algo en psicología, e imaginar esto, y aceptar esto, una cierta cosa y algunas teorías o algo así. Pero nosotros no creemos en la teología, creemos en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando usted llega a su presencia, hay algo que sucede en su vida que lo cambia, y usted ya nunca es el mismo. Un hombre que ha estado en la presencia de Cristo. Así que había expulsado 7 demonios de ella, orgullo y envidia. Y ella se creía muy bonita y que no había nadie como ella. Pero cuando Jesús le habló y le dijo, sé limpia, todo eso la dejó. Vino a ser una nueva persona. Ya no era tan bonita a su manera de ver, sino que ella se envolvió en el manto de la mansedumbre y la gentileza y siguió al Maestro. Ella lo amaba. Entonces, en la mañana de Pascua, puedo verla. Sus discípulos se habían ido. Sacaron las barcas de pesca, algunos. Otros se habían ido a casa. Y otros yendo por diferentes caminos, volviendo a sus tareas.
Pero entonces, muy temprano, puedo ver a María la madre y María Magdalena comenzando a subir la ladera para ir a la tumba. Tenían algunas especias y cosas. Querían ungir su cuerpo y darle sepultura. Y así que mientras suben la colina, puedo imaginarme viendo otra escena. Miremos por aquí. Puedo ver un montón de soldados de pie allí. Habían estado jugando a las cartas toda la noche, o tirando los dados, o jugando con sus dados, los dados en el suelo. Y habían estado jugueteando. Alguno de ellos dice, oye, ¿recuerdas a ese embustero? Dijo que en 3 días él iba a levantarse. Así que veámoslo, subamos a la tumba. Y puedo verlo subir hasta allí y darse palmadas en el pecho y relucir su gran armadura así y la espada romana, diciendo, veremos lo que él puede hacer. Pues la tumba estaba sellada, era un sello romano. Y ay del que rompiera ese sello. Y había una piedra allí que tomó una centuria de hombres, es decir, 100 hombres para rodarla allí. Una gran piedra que habían rodado cerrando la tumba. Oigan, él está allí, muy seguro, y se estaban divirtiendo. Pero allí venían, ya casi amanecía, mientras ellas subían por la colina, y eran 2 mujercitas, muy temprano, tal vez tomadas de brazo al caminar. Casi puedo verlo, como iban por la ladera de la colina. Y puedo oír a María, la madre, decirle a María Magdalena, pues ¿quién quitará la piedra de la tumba? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, puedo oír a María responder, Dios se encargará de eso. Eso es lo principal, no importa. La gente dice, ¿cómo voy a hacer esto o aquello? Dios se encargará de eso. Usted solo tiene que avanzar, ¿ven? Dios se encargará de todo lo demás. Entonces, de repente vemos que todas las estrellas comienzan a apagarse. Y de pronto solo queda una estrella, la gran y brillante estrella de la mañana allí. Puedo ver como todo, y los soldados riendo y burlándose. Decían, bueno, ya ves, ha amanecido, y aún no ocurre nada. Y así seguían, diciendo, ven, él solo era un engañador. Él solo era un hombre como muchos de esos engañadores que han venido en estos días y en otros días, y que han hecho estas cosas, pero luego, o que han afirmado tales cosas. Pero entonces, de repente, me puedo imaginar que todas las avecitas, los petirrojos, dejaron de cantar. Las aves dejaron de cantar. El poeta dijo, su voz era tan dulce que hasta las aves callaron su canto. Algo estaba a punto de suceder. Puedo ver la gran estrella de la mañana colgada allí en su portalámpara, que había colgado allí desde el principio del tiempo. Comienza a moverse. Puedo verla moverse en círculo. María, ellas mirándola. ¿Qué está haciendo? Es un ángel y está buscando la tumba donde lo habían puesto a él. La escritura estaba lista para cumplirse. Hermano, hermana, cuando una escritura de Dios está para cumplirse, no se preocupe usted, allí se cumplirá. Puedo ver esa estrella en su viaje moviéndose. Puedo ver a los romanos parados allí, un centenar de ellos fuertes, con sus espadas desenvainadas diciendo, ahora veremos qué es lo que ocurre. Y de repente, esta gran bola de fuego viene volando del cielo, parándose junto a la tumba. Y resulta ser el ángel fuerte de Dios quien estaba allí. Los soldados se desmayaron y cayeron como muertos al suelo. Solo con un movimiento breve de su mano la movió hacia atrás. La piedra que estaba puesta rompió el sello romano, que significaba para él el sello romano, no más de lo que significaría un sello de los Estados Unidos, o cualquier otra cosa, o un sello de alguna iglesia, o cualquier otra cosa. Dios tiene que vivir, Él tiene que salir, no puede vivir entre los muertos. Así que mueve la piedra hacia atrás, y ésta rodó hacia atrás, y Él se paró allí. Ahora, ¿quién es el que manda? Los soldados agarrando sus escudos y cosas y corriendo a más no poder, bajando por el jardín, bajando por la colina y su equipamiento sonando, el hierro sobre ellos, sus escudos y cosas. Allí estaba él, solo. Después de un rato, María dijo, hubo un gran terremoto cuando sucedió aquello que sacudió la tierra misma allí esa mañana. Alguien dice, me pregunto si algo explotó en algún lugar, debía haber habido una explosión en algún lugar, de un rayo, o algo que golpeó la tierra. Pero fue Jesús que se levantó de entre los muertos. Entonces cuando caminaron hacia la tumba, María y Marta, ellas vieron al ángel parado allí. Él dijo, id y decid a sus discípulos que Él va delante de ellos a Galilea, y allí se encontrará con ellos. He aquí, os lo he dicho.
id pronto ahora, y decid a los discípulos que Él va a encontrarse con ellos tal y como dijo que lo haría. No, cuando pienso en eso, el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en los días postreros. He aquí, os lo he dicho. Sus ángeles han difundido eso por el mundo, que todo hombre que se atreva a negarse a sí mismo y tome su cruz y le siga, Él le encontrará en la resurrección. ¿Qué importa si arrojamos flores sobre la tumba, si decimos cenizas a las cenizas y polvo al polvo? Ese cuerpo se levantará de la tumba tan cierto como hay un Dios en el cielo. He aquí, os lo he dicho. Veamos, aquí van dos de sus discípulos ahora. Van por el camino, y algunos se fueron de pesca. Y Jesús estaba parado en la orilla, y alzando la mirada los vio allí, y dijo, hijos, ¿tienen pan? Lo primero que él dijo, les dijo, echad vuestra red al otro lado. Habían pescado toda la noche, no habían sacado nada. Así son las cosas. Uno está pescando en el lado equivocado de la barca. Así que Jesús dijo, arrojad vuestra red al otro lado. Y entonces, cuando arrojaron su red al otro lado y la jalaron así, había tantos peces que hasta sus redes casi se rompen. Y Pedro comenzó a buscar alrededor. Dijo, solo hay un hombre que puede hacer eso. Y miró hacia la orilla. Y allí estaba él, pan y pescado en el fuego, listo para ellos. Pedro no podía esperar a que la barca llegara. Simplemente saltó al agua y fue hacia allá a encontrarse con él. Tenía que darse prisa. Desearía que todos los pecadores del mundo fueran así hoy. Pedro lo había negado por allá. Salió y lloró amargamente. Había orado mucho. Él quería encontrarse con Jesús, quería llegar allá para poder caer a sus pies. Había dos con el nombre de uno, Cleofas, y así iban de camino a Emaús, y mientras avanzaban, iban con el corazón triste, quebrantado, y caminaban, hablando de aquello. Cuán terrible había sido. Y de repente, alguien salió de entre los arbustos, un hombre común, no con el cuello volteado, con una vestidura diferente. Él vestía como el resto de los hombres, llevaba su pelo y su barba como el resto de ellos. Él no fue diferente, no se hizo de una manera con gran diferencia. Su vida demostró sus credenciales, lo que él era. Y así es que Dios quiere que seamos, quiere que nuestra vida sea nuestra credencial. Así es. Y entonces, él entra a caminar allí. Dijo, hermanos, ¿por qué están tan tristes? ¿Y por qué tenéis esta plática? Me encanta eso. Dijeron, ¿eres un forastero por aquí, Señor? Vaya, dijo, todo el país está destrozado. Y aquí estamos, dijo, vamos de camino, volviendo a casa. Dijo, Jesús de Nazaret, el profeta. Estábamos seguros de que Él, cuando viniera, que Él sería el rey de Israel. Y ahora está muerto, y lo han enterrado, y le han traspasado el corazón, y se lo llevaron. Y dijeron, y hoy es el tercer día desde que sucedió todo, desde que lo mataron. Y dijeron, unas mujeres fueron a la tumba y vieron una visión de ángeles, y volvieron diciendo que Él estaba vivo. Pero dijo, no pudimos creer esa historia. Simplemente seguimos adelante. Y caminando allí, Él les dijo, insensatos y tardos de corazón, ¿ven? Para no creer todo lo que los profetas han dicho acerca de Cristo, como Él debía padecer y resucitar al tercer día. Bueno, qué negligentes sois. Miren, cuán hermoso. Miren esto. Cristo, entre los desanimados y de corazón quebrantado. Ahí es donde va Él, a los tristes y con el corazón quebrantado. Ellos estaban pasando por la hora más oscura que habían visto. No les quedaba esperanza. Habían sido expulsados de la iglesia, de las sinagogas, por haber creído en Él. Y ahora Él, en quien habían confiado, estaba muerto. Y algunas mujeres habían llegado con un cuentecito sobre una visión, que habían visto algunos ángeles. Díganle a sus discípulos que Él se encontraría con ellos en Galilea. Pero Él solo no podían creerlo. Ellos estaban con el corazón destrozado y tristes, llorando. Y allí aparece el precioso Jesús, entre los quebrantados de corazón. Otra cosa, esa fue la primera mañana de Pascua. Jesús, la resurrección de toda vida, estaba vivo, y entre la primavera, entre el canto de las aves, entre el nacimiento de las nuevas flores, el Jesús resucitado también estaba en la primavera, viniendo en resurrección.
¿Cómo fue que él caminó allí con ellos y comenzó a hablarles, a decirles? Dijo, bueno, ahora ustedes deben creer lo que los profetas dijeron. Deben creer todo lo de las Escrituras que se ha escrito con respecto a Cristo. Cómo él debía sufrir y resucitar al tercer día y todo eso. Bueno, ellos estaban demasiado tristes. Después de un rato de que él empezara a hablar, había algo en este hombre que hablaba un poco diferente a otros hombres. No era como el resto de los hombres. Había algo en él que parecía tener una profunda sinceridad. Algo en eso era significativo. Y él comenzó a explicar de las Escrituras. Él era un maestro de las Escrituras. De cómo los profetas dijeron que el Cristo moriría y resucitaría al tercer día. Cómo comenzaron a arder sus corazones en ellos. Algo estaba ocurriendo. Y a medida que avanzaron, hablaron durante el día. Ahora estaban a unos pocos estadios, cerca de 1,5 millas de Jerusalén, a donde iban, caminando lentamente, con el mismísimo Cristo resucitado. Y no lo sabían. ¿Cuántas veces Él se ha sentado en el puesto con usted? ¿Cuántas veces ha estado con usted en las horas de sus pruebas y problemas y usted no lo reconoció? ¿Cuántas veces Él estuvo al volante cuando usted casi se mata en aquel accidente? O simplemente esquivó aquel accidente o algo así, y usted no reconoció que fue Él. Él estaba con usted cuando el barril estaba vacío y la vasija estaba seca, y ya no había nada para los bebés, y aquel hombre vino y puso esos víveres en la puerta, o lo que fuera. Ese fue Cristo. Él está vivo hoy, no está muerto, sino que Él vive. Me paré hace unas mañanas con un médico bastante ateo en Louisville. Yo había ido después de regresar de África. Me estaban examinando para ver si tenía amiba. Y me dijo, Reverendo Branham, dijo, ¿y usted cree en esa tontería? Le dije, sí, señor. Y él dijo, ¿me quiere decir que usted cree que ese hombre resucitó de entre los muertos? Yo le dije, sí, señor, lo creo. Y él dijo, ¿cómo puede probar usted que Él resucitó de entre los muertos? Dije, yo puedo probar que Él es el Cristo resucitado. ¿Cómo puede Él? Yo dije, Él vive en mi corazón. Así es como sé que Él lo hizo. Aquí, adentro, Él me cambió de un pecador a un cristiano. Cambió mi naturaleza, cambió mis actitudes. Él cambió todo lo que había en mí. Me hizo una nueva criatura. Así que sé personalmente que Él resucitó de entre los muertos. Él dijo, yo creo que Él murió. Yo dije, yo también. Pero Él murió, sí. Y más que eso, Él resucitó de la muerte. Y hoy Él vive dentro de nuestros corazones. Por eso somos felices y podemos cantar. Por eso podemos sentirlo. Aquí no hace mucho, Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo un gran milagro para mí, en mi propia vida. Él ha hecho milagros para usted. Él camina con usted diariamente. Él camina con cada creyente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa lo que ocurra, Cristo todavía vive y reina hoy en el corazón humano. Por eso, como dice la historia, cada mañana nos levantamos, gruñones, y salimos y... Bueno, es que estoy medio dormido y todo eso. No es de extrañar que tengamos la presión de la sangre alta y diabetes y todo lo demás. Miren al pequeño petirrojo. Él se levanta cada mañana y lo primero que hace, levanta su carita hacia los cielos y comienza a cantar a todo pulmón. Ustedes nunca han visto a alguno de ellos sufriendo de la presión, con muletas, con diabetes. ¿Saben? Un pequeño petirrojo dijo una vez, bueno, me pregunto, ¿qué sucede? Dijo, estas personas, estas cosas, criaturas que se llaman seres humanos. Dijo, ¿por qué deben estar tan tristes? Tal vez no tienen un Padre Celestial como nosotros, que nos cuida. Una noche, en una reunión aquí en la iglesia bautista Milltown, cuando yo era el pastor allá, yo venía a casa con un viejo amigo mío para pasar la noche, y venía notando que cuando pasaba por allí, había un ruiseñor parado en un arbolito de cedro allí, y cantaba toda la noche a todo pulmón, tan fuerte como podía. Yo entendía muy bien por qué los pájaros cantan cuando amanece. Me imagino que la luz del sol, al bañarlos, hace que canten. Pero, ¿qué hace que ese ruiseñor cante? Así que me conseguí un libro y empecé a leer sobre el ruiseñor. Y descubrí que el ruiseñor, lo que le hace cantar es que él observa los cielos. Y cada vez que mira y ve que las nubes retroceden y puede ver una estrella, un rayo de luz, empieza a gritar y a cantar con toda su voz. ¿Por qué? Porque sabe que el sol está brillando en algún lugar. Le está diciendo a la tierra que el sol está brillando en algún lugar. Y hermano, hermana, mientras que abajo en mi corazón, en medio de las nubes negras de tormento y las pruebas y problemas, si puedo sentir el Espíritu Santo venir de vez en cuando y darme una bendición, yo sé que el poder de Dios aún vive y reina.
En algún lugar. Así es. Y si pudiera preguntarle a esa estrella de la mañana, ¿qué te hace brillar allá arriba? ¿Por qué brillas? Ella diría, no soy yo la que brilla, no, Branham. Si la estrella pudiera hablar, solo es el sol que brilla en mí, el que me hace brillar. Y así es con cada hombre que es creyente en Jesucristo, que está escondido en Él. No es usted el que brilla, es el Espíritu Santo que brilla en usted, el que le da esta esperanza y este gozo de la resurrección. Solía hablar de, cuando hablaba por acá, de un viejo manantial del que yo bebía, burbujeaba y saltaba y saltaba y saltaba, allá, cerca de Milltown. Yo me preguntaba por qué saltaba ese manantial, así que un día me senté allí y le hablé. Imagínense a un hombre hablando con un manantial, pero yo estaba hablando con la naturaleza. ¿Quién hizo el manantial? Y me pregunté, ¿qué te hace tan burbujeante? ¿Saltar tanto? ¿Será por los niños que vienen aquí y beben de ti? ¿O porque yo bebo de ti o algo así? Si el manantial pudiera haber respondido, diría, no, Billy, no es porque tú bebas de él, no es porque nadie beba de mí. Es algo que está debajo de mí aquí, empujándome y haciéndome burbujear y saltar y comportarme de esta manera. Así es con cada hombre y mujer que nace del Espíritu de Dios. No es usted, no es emoción humana, es porque la resurrección o el poder de Dios está en esa vida humana, está presionando hacia la vida eterna, moviéndose hacia la vida eterna. Hay algo aquí. Usted no podría guardar silencio aunque tuviera que hacerlo. Hay algo dentro de usted. Cuando vino Jesús, entró caminando a Jerusalén, y ellos cortaron ramas de palma y comenzaron a gritar y a llorar y a comportarse así. Algunos de esos fariseos almidonados dijeron, háganlos callar, o nos dan escalofríos, o esas personas como gritan y se comportan así. Él dijo, si ellos callan, las rocas gritarán inmediatamente. Algo tiene que suceder. Cuando la vida llega a la muerte hay una resurrección. Tiene que haberla. Y cuando la vida que está en Jesucristo llegue a la tumba donde nuestros seres queridos están durmiendo, habrá una resurrección. La vida y la muerte no pueden estar juntas, como tampoco la oscuridad y la luz del día. Tan pronto como la oscuridad, cuando llega la luz del día, aleja la oscuridad. La luz del día tiene que brillar, no importa lo que ocurra. Cuando ese mundo da la vuelta allí, delante de ese sol, la luz del día tiene que llegar, tiene que hacerlo. Y tan cierto como la eternidad, a medida que se acerca el momento de la venida del Hijo de Dios, habrá una resurrección en este mundo. Y todo lo que duerme en Dios, Cristo lo traerá consigo en su resurrección. Tiene que suceder. No hay cómo impedirlo. Usted la tendrá. ¿Y cómo puede usted tenerla? A menos que esté aquí adentro. Hace un tiempo yo estaba en Gary, Indiana, y me llevaron por las grandes fábricas de acero de Gary. Y me alarmé mucho cuando estaba mirando. El superintendente me llevó y me mostró todo el lugar. Y dijo, yo estaba observando a los hombres. Sonó un pequeño silbato, 5 minutos antes de la hora de salir. Me di cuenta de que cada hombre se quitaba el delantal y lo colocaba sobre su máquina. Y alrededor de sus tornos y demás barría afuera hacia el pasillo un montón de virutas que se habían acumulado del material en el que estaba trabajando. Y las barrían todas hacia el pasillo. Y dijo, voy a mostrarle algo aquí, reverendo Branham. Yo dije, está bien. Luego volvió hacia un lugarcito, después de que sonara el silbato principal, y todos los hombres salieron. Todos salieron del edificio, nos dejaron solos. Y presionó un botón, y allá atrás, en la parte de atrás, oí que algo tronó, y un rugido, y brrr, que bajaba. Pensé, ¿qué es eso? Después de un rato, me dijo, ahora párese a un lado. Me puse de pie a un lado, y vi una banda metálica que venía por allí. Y al hacerlo, aquí venía un gran imán recorriendo por allí. Y a medida que ese imán bajaba por esa línea, comencé a ver esas virutas volando hacia arriba para pegarse a él, así, esas virutas de metal. Me fijé que algunas de ellas no subieron. Y vi que varias piezas de hierro no subieron. Y ese imán volvió al caldero y dejó caer todo esto en el caldero. Y se derritió y fue hecho de nuevo. Y dije, bueno, ¿por qué no subió todo aquello? Dije, veo algunas virutas. Dijo, reverendo Branham, hacemos algunas piezas de aluminio aquí. Dijo, y esas piezas de aluminio no están magnetizadas con ese imán. Dije, alabado sea el Señor. Y dije, él dijo, ¿qué le sucede? Dije, solo pensaba. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no subieron las otras piezas de hierro? Dijo, si usted se fijó, están atornilladas. No se pueden levantar. Dije, alabado sea Dios, aleluya. Dijo, ¿qué sucede, reverendo Branham? Dije, solo estaba pensando. Él dijo, me imagino que sí. Le dije, hermano, allá, en algún lugar en la eternidad, aleluya, hay un gran imán. El Hijo de Dios va a salir una de estas mañanas y barrerá esta tierra como un imán.
Y cada alma que esté magnetizada con Él subirá a su encuentro en el aire y estará allí en la resurrección para vivir con Él. Será llevada ya. Y estos viejos cuerpos en los que vivimos ahora, o incluso como los que tenemos ahora, que se están envejeciendo y arrugándose y encorvándose, serán soltados allá en el caldero del polvo, empoldeados de nuevo, y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso, en la resurrección final cuando Él venga de nuevo. Y yo dije, bueno, pero mire aquí, hay mucha gente que no está magnetizada, hay mucha gente atornillada aquí con circunstancias. Dicen, yo no puedo, es que yo no pude hacerlo, es demasiado el precio. Hermano, a menos que ese corazón sea cambiado y esa alma allí sea magnetizada con Dios por el Espíritu Santo, cuando Jesús venga, usted se quedará en la tierra solo. Recuerde, habrá una resurrección una de estas mañanas, solo para los que están muertos en Cristo. Dios traerá con Él, caminando entre los discípulos, dándose a conocer, dice, dándose Él mismo a conocer. Hay hombres por todo el país, a veces criticándome por la sanidad divina. Pues, hermano mío, ¿cómo podría yo dejar de creer en la sanidad divina, cuando es la naturaleza misma del Espíritu Santo? Todo hombre que nace del Espíritu de Dios tendrá que creer en lo sobrenatural, porque Él es parte de Dios, es linaje de Dios. Yo digo, usted se parece a su papá. Digo, tiene la nariz como... Me dicen que tengo la nariz como papá. Tengo la boca como papá. ¿Por qué? Él es mi padre. Yo tengo derecho a parecerme a Él. ¡Aleluya! Entonces, si Dios es mi padre, yo tengo derecho a creer en lo sobrenatural. Porque yo nací del espíritu sobrenatural. Eso me convierte a mí en un ser sobrenatural. Por dentro, por fuera soy un hombre de barro. Usted es un hombre de barro. Pero por dentro, cuando usted nace del Espíritu de Dios, usted se convierte en un ser sobrenatural allí dentro. Y ese ser sobrenatural tiene hambre y sed de su hogar celestial más allá. Así es. Amén. Fíjense en esto. Allí estaban. Aquí estaba Él caminando ahora. Ha resucitado de entre los muertos. El gozo comienza a llegar. Los discípulos comienzan a tener un poco más de energía en sus pasos. Algo ha ocurrido. Él ha resucitado de entre los muertos. Así es con cada hombre o mujer cuando nace del Espíritu de Dios y ve la verdadera resurrección. Ningún hombre sabe que Jesús ha resucitado de entre los muertos a menos que Él mismo haya muerto en Cristo Jesús y haya nacido otra vez de nuevo por el Espíritu Santo. Todo hombre solo está creyendo teológicamente, solo cree materialmente. Él solo está viéndolo en el papel hasta que el Espíritu Santo haya dado testimonio de la resurrección de Jesucristo. Usted, de las cosas muertas de la vida, a una esperanza nueva y viva en Cristo Jesús. Todo hombre o mujer sin eso está perdido esta mañana. Así es. Oh, mi hermano, hermana, esté a cuentas con Dios. Limpie ese corazón al punto que suenen las campanas de gozo del cielo y haya una resurrección. Jesús vive y reina dentro del corazón. Fíjese, mientras ellos iban allí junto al camino, creo que eso allá fue algo muy maravilloso. Y la Biblia dice que siguieron por el camino y hablaron entre ellos. Y cuando llegaron al final, justo donde iban a pasar toda la noche, ellos no querían que Él se fuera. Hay algo en Él que, si usted llega a conocerlo, usted no quiere que se vaya. Es cierto. Ahora dijeron, entra y quédate con nosotros. Ah, me gusta eso. Entra y quédate. Todo hombre que alguna vez ha entrado en contacto con Jesucristo quiere que Él se quede. Quédate con nosotros. El mundo está muerto. Cristo ha resucitado. Aquí está Él, viviendo con nosotros. Muy bien. Entra y quédate con nosotros. Se está acercando. Y Jesús, ahora recuerde, ellos lo invitaron a entrar. Y todo hombre que venga a Cristo tendrá que invitar a Cristo a su casita en la que usted vive. Él solo viene por invitación. Él mismo nos invita. Usted dice, yo no quiero nada de esa cosa de fanáticos. Está bien, no se preocupe, no vendrá allí. Pero es cuando usted esté dispuesto y listo para abandonar las cosas del mundo. Y como le hablé anoche a los misioneros, les dije, sí, claro, ustedes van aquí al colegio y aprenden su teología y salen leyendo, escribiendo y aritmética. Van a África y hacen a una persona doblemente hijo del infierno, del nativo que en primer lugar. Pero yo dije, Jesús, cuando comisionó a sus discípulos para que fueran misioneros, dijo, he aquí yo envío la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros primero en la ciudad de Jerusalén, no en algún seminario, no en alguna escuela de ética. Dijo, permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, de lo alto. Aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder, desde lo alto. Después de esto, que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces seréis misioneros o testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
education, not by theology, not by church membership. Amen. Y no es sino hasta que un hombre sea equipado por el Espíritu Santo, no por la educación, no por la teología, no por la membresía de la iglesia. Amén. Estado en Jerusalén y lleno del bautismo del Espíritu Santo, él no está calificado para el púlpito. Así es, como misionero o cualquier otra cosa. Y cuando Felipe fue allá, el primer misionero que salió fue a Samaria. Y cuando llegó allá, él predicó el Evangelio, sanó a los enfermos y abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos. Hubo gran alegría en la ciudad. Y donde quiera que vaya un verdadero misionero de Dios o un predicador, las campanas de gozo suenan de la resurrección de Cristo. Usted no puede tener la muerte y la vida juntas. Se separarán. Amén. Entonces, cuando Cristo entra al corazón humano, Él lo separa a usted de las cosas muertas del mundo. Una esperanza viva. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él viene a ser un hombre nuevo. Déjenme decirles, hermanos míos, el mundo necesita algo hoy, es que les prediquen la verdadera resurrección genuina de Cristo. Ellos dijeron, ven y quédate con nosotros. La tarde, el día se hace tarde. Bueno, oímos a esas mujeres lo que dijeron. Pregunto si todo eso será cierto. Iban allí como pensando en otra cosa. Pero Él le dijo, pasa ahora, solo por un rato. Dijeron, entra ahora y quédate con nosotros. Él hizo como si fuera a seguir. Muchas veces Él lo hace, solo para ver lo que usted hará. Así es. Y después de un rato le rogaron. Dijeron, entra. Entraron. Probablemente tomaron el menú. Dijeron, bueno, ¿qué vas a cenar? Y empezaron a decir, quédate con nosotros. Nos encantas, pues nos gustaría tenerte como nuestro pastor. Hay algo en ti que es diferente de otras personas. Hay algo en ti. Explicas las Escrituras un poco diferente de los demás. Nos gustaría que fueras con nosotros. Nos gustaría que conocieras a nuestros amigos, Pedro, Santiago y Juan y los demás. Tenemos algunos amigos que fueron seguidores de Jesús. Nos gustaría que entraras. Parece que sabes mucho sobre Él. Y era el mismo. Era Él. Él se sienta al lado suyo muchas veces. Y Él se paró allí y comenzó a hablar con ellos. Y entonces, de repente, cuando tomó el pan, Él tomó el pan. Ahora, sus ojos estaban cegados. Y Él partió el pan. Cuando levantó sus ojos y lo bendijo y lo partió, entonces les fueron abiertos los ojos. Me gusta eso. Les fueron abiertos los ojos. Si alguna vez hubo un momento en que la iglesia de Cristo necesita que le abran los ojos, es hoy. Mas partir del pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Él. Oh, amigo, ¿alguna vez Él ha abierto sus ojos de esa manera? ¿Alguna vez Él lo ha bendecido a usted de esa manera? ¿Alguna vez Él lo ha desprendido a usted de las cosas del mundo? ¿Lo ha separado? ¿Un tiempo de ruptura y de apertura? Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Es un tiempo de ruptura y de apertura. Y sus ojos fueron abiertos. Los ojos les fueron abiertos más bien. Y ellos lo reconocieron. Así como Él lo hizo con ese pan, fue como ellos lo reconocieron. Vaya, cuántas veces. Aquí no hace mucho tiempo, una señora estaba por acá en la esquina. Tenía tuberculosis. Supongo que ella está en la iglesia esta mañana. No logro recordar el nombre de la dama. Vive al otro lado del... Reese, gracias, hermana. Así es, la señora Reese. Estaba allí postrada. Tenía 3 o 4 hijos pequeños. Y yo fui a orar por ella. La habían enviado del sanatorio por acá para morir. Así que fui allá para orar por ella. Y había un incrédulo que vivía al lado mío y trabajaba aquí en el gobierno, el señor Andrews. Así que pasé por la esquina en mi vieja bicicleta y había orado por la mujer una noche, un par de noches antes de eso. Me fui a casa y mientras estaba en el porche, el Señor me mostró una visión de que la mujer viviría. Así que fui allá. Yo dije, tengo así dice el Señor para usted. Va a vivir. Y ella dijo, oh, gracias a Dios, la pobrecita. Le dije, se levantará usted para ser bautizada en el nombre del Señor, invocándolo a Él y lavando de usted su pecado. Ella dijo, haré todo lo que Dios me pida. Pero venga y guíeme, y yo lo haré. Yo dije, muy bien. Un par de mañanas después de eso conocí a un hombre que iba por la calle allí, y era el señor Andrews. Él dijo, oiga, espere un minuto, predicador. Era como a esta hora de la mañana, supongo. Y él dijo, espere un minuto, predicador. Él dijo, ¿a dónde va? Dije, a la tienda de comestibles. Dijo, ¿no le da vergüenza de sí mismo? Dije, ¿qué? Dijo, decirle a esa pobre madrecita moribunda allí que ella iba a vivir. Dije, bueno, ella va a vivir. Él dijo, ¿cómo sabe que ella va a vivir? Dije, Jesús lo ha dicho. Así es como lo sé. Dijo, ¿cómo lo sabe? Dije, me mostró una visión de ella, así como Él lo hizo. Yo sabía que iba a ser, seguro. Dijo, me avergonzaría de mí mismo. Dijo, usted solo va por ahí engañando a la gente así. Dijo, debería darle vergüenza. Y sé que es un poco duro de mí, que apenas lo conozco, y le hablé así.
Le dije, está bien, usted tiene sus propias ideas y yo también tengo las mías. Me subí a mi vieja bicicleta y me fui. 2 días después, su esposa, siendo una mujer cristiana, se enfermó. Me acerqué, le dije, señor Andrews, ¿podría hacer algo por usted? Dijo, escúcheme bien. Dijo, tenemos un buen médico. Dijo, no necesitamos ninguna ayuda suya. Yo le dije, gracias. Dije, sé que tiene un buen médico. Y él dijo su nombre y él es un buen doctor aquí en la ciudad, un amigo mío. Dije, es un buen médico. Dijo, ya tiene apendicitis, se la sacaremos y eso es todo. Dijo, no necesitamos de ninguna oración por aquí. Dije, eso, señor Andrews, no pedí eso. Dije, yo solo quería decirle que yo podría cortar su leña, podría hacer cualquier cosa que yo pudiera por usted, entrar su leña, carbón, cualquier cosa que pudiera hacer. Así que, él fue muy cortante allí. Él no quería nada que ver con la oración. Dije, está bien. Así que volví a casa. Y cuando lo hice, se la llevaron al hospital y a la mañana siguiente comencé a patrullar. Yo era un guardabosques, ya saben, y me abroché mi pequeña y vieja pistola y empecé por el camino. Iba caminando por la carretera y yendo por allí. Y de pronto allí, algo me habló. Dijo, date vuelta y regresa. Ese es el Jesús resucitado. Date vuelta y regresa. Y pensé, bueno, eso tal vez fui. Luego me dijo, regresa. Di la vuelta y regresé. Llamé a la compañía de servicios públicos. También estaba patrullando las líneas de alta tensión. Así que llamé. Les dije que no trabajaría ese día. Había una especie de llovizna, aunque no lo suficiente para impedir que trabajara. Pero volví. No sabía por qué. Me senté y desarmé mi pequeña pistola. Estaba allí de pie puliéndola. Me dijo mi esposa, ella dijo, ¿qué estás haciendo ya de vuelta? Dije, no lo sé. Él me dijo que volviera. Obedecer es mejor que el sacrificio. Y oír que la grosura de los carneros. Sencillamente regresé. Me senté allí y estaba puliendo la pequeña pistola. Y de pronto vi algo que venía alrededor de la casa. Y aquí venía él, con su sombrero puesto de lado, ya saben, y con mucosidad colgando de su nariz. Y entró. Dijo, señora Branham. Dijo, sí. ¿Está el predicador aquí? Dijo, sí. Dijo, pase, señor Andrews. Dijo, hola, predicador. Yo dije, buenos días, señor Andrews. Tome asiento. Dijo, ¿Usted supo de la señora Andrews? Dije, no. Dijo, ella se va a morir, predicador. Dije, qué lástima. Dije, siento mucho escuchar eso. Dije, aunque sé que usted tiene un buen médico. Y él dijo, sí. Dijo, pero no era apendicitis. Y dije, ¿no era? ¿No? Dijo, no, tenemos un especialista ya ahora, de Louisville. Dijo, es un coágulo de sangre. Está un par de horas de su corazón. Dijo, subiendo a su corazón. Dijo, ella se va a morir. Dije, vaya, qué lástima. Siento mucho escuchar eso. Solo seguí puliendo mi arma. Dijo, bueno, ella está muy mal. Y yo dije, sí, señor. Dije, eso es... Lo dejé que sudara un poco y seguí ocupado con mi arma. Él dijo, ¿cree usted que podría ayudarla? Dije, ¿yo? Dije, yo no soy médico. No sé qué hacer, señor. Dije, no soy médico. Dijo, sabe, dijo, yo pensé que tal vez usted podría ayudarla un poco. Y le dije, ¿qué quiere decir? Él dijo, usted sabe, como la mujer allá de... Yo dije, ya veo. Dije, ese no fui yo, ese fue el Señor Jesús. Y él dijo, le dije, pensé que usted no creía en él. Él me contó una pequeña historia una vez de que su abuela su tía creo que había hecho una promesa. Ella le pagaría a un anciano predicador de circuito $5 a fin de año. Ella había lavado ropa y no tenía dinero para pagarle. Y llegó el día de lavado y entonces el predicador iba a estar allí. Y ella no tenía dinero. Y ella tenía una moneda de 10 centavos o de 5 centavos, por lo que costara una gran barra de jabón. Y lo envió a él a la tienda. Regresó y dijo, ella tomó la barra de jabón y estaba llorando. Dijo, echó mano allí de su gran delantal viejo y se secó las lágrimas. Y ella estaba sobre la vieja tetera, como antes tenían que hacer sus madres. Por supuesto, ahora usted solo toca un botón. Eso ya no existe, ¿ven? Pero ella puso el jabón en la tabla de lavar así, y al aplicarlo, oyó que algo raspaba, y miró hacia abajo y vio que, metido en la barra de jabón, había una pieza de oro de $5, lo que ella le había prometido al viejo predicador de circuito. Ella dijo, yo dije, ¿cómo llegó eso allí? Dijo, me lo estaba preguntando. Yo dije, Jesús, que ha resucitado, hizo eso. Ella hizo la promesa de todo buen corazón. Pensó que podía hacerlo. Y Dios le proveyó a ella la manera en que Él hace las cosas. Así es como uno lo reconoce a Él, precisamente por lo que Él hace, las cosas que Él hace, la forma en que lo hace. Ella dijo, me lo he preguntado siempre. Dijo, eso siempre ha estado en mi corazón. Me pregunto si hubiera. Dije, ¿si hubiera? Le dije, lo hay, señor Andrews. Él dijo, hermano Branham, ¿usted cree que él
¿él podría ayudar a mi esposa? Dije, seguro, yo sé que él puede. Dije, ¿podría usted? Él dijo, ¿podría orar por ella? Yo dije, no, usted ore por ella. Dije, usted es la persona que debe orar. Él dijo, bueno, no sé cómo hacer una oración. Dije, eso no serviría de nada, de todas formas, si usted dijera una oración. Dije, arrodíllese y hable con él. Él dijo, bueno, ¿cómo lo hago? Dije, solo mueva su silla hacia atrás y colóquese allí. Solo arrodíllese allí junto a la mesa y comience a orar. Así que se arrodilló allí y comenzó a orar. Y dijo, Don, yo no sé cómo hablar con usted. Dijo, pero si usted tan solo ayuda a mi esposa. Se levantó y dijo, oiga, predicador, vamos ahora al hospital y hablemos con él. Dijo, puede ser si vamos al hospital. Dije, está bien. Mi esposa se preparó, fuimos allá. Y la señora Andrews allí, ni siquiera se podían ver sus ojos. La sangre se había separado, ustedes saben. El coágulo había hecho que la sangre, agua, no se podían ver sus ojos. La miré. Ojo, vaya, mi esposa comenzó a llorar. Me arrodillé y comencé a orar. Dije, amado Dios, pido ahora que ayudes a esta mujer. Dije, al ver que todos estamos sin esperanzas y sin qué hacer. El médico ha hecho todo lo que pudo y sin embargo, ella está aquí muriendo. Dije, oh, Dios, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer algo ahora? Te invocamos. Sabemos que tú te levantaste de entre los muertos y que estás vivo entre nosotros. Y eres tan tangible como la luz que está en mis manos. Tú estás aquí y tienes todo el poder y puedes hacerlo. Ahora, Señor, si hemos encontrado favor en tu vista, venimos humildemente y pedimos misericordia para esta mujer. Mientras oraba, las cosas comenzaron a moverse así. Miré y la vi que venía a mi casa con una tarta de manzana en la mano, y me la dio. Y yo me puse en el porche delantero y empecé a cortar esta tarta de manzana y a comérmela. Entonces me levanté, después de que le había mostrado la visión. ¿Qué era? El Señor resucitado. ¿Cómo fue? Él está entre los hombres. Las obras que yo hago. Él le dijo a la mujer sus pecados en el pozo. Dijo dónde estaba Felipe cuando estaba bajo la higuera orando. Sabía dónde estaba el pez que tenía una moneda en la boca. Dijo, el Padre me muestra las obras y de esa manera las hago. Y las cosas que yo hago, las haréis vosotros también. ¿Qué es? Es la resurrección. Él se levantó de entre los muertos. Él no está muerto. Está aquí mismo con nosotros ahora. Es tan real en esta sala como la luz. Él es igual de real. Pues el hombre, hace unos años no sabía lo que era la electricidad, pero tenía un hambre en su corazón por saber lo que era. Él creía que podía convertirla en luz. Thomas Edison. Y ensayó 10,000 cables y finalmente encontró algo. Y él le dio electricidad al mundo. El hombre creyó en la televisión y todas esas otras cosas. Dios lo puso todo aquí. Y hay poder del Cristo resucitado esta mañana, aquí mismo en este edificio, para salvar a cada pecador, para llenar con el Espíritu Santo y sanar toda enfermedad que hay en el mundo. Si usted solo descubre el cable correcto que conduce a Él. Es el amor y la fe. Ese es el cable correcto. Conéctese y pruebe una vez y vea si él no se comunica. ¿Saben cuando Franklin atrapó el rayo? No sabía lo que tenía. Dijo, lo tengo. Y sabía que había habido una resurrección. Había algo que él atrapó. No sabía lo que era. Puede ser que el Espíritu Santo en veces le habla a usted y usted no sabrá lo que es, pero usted sabe que está ahí, tal y como Él lo hace. Solo es la forma que Dios tiene para hacer las cosas. Ellos lo reconocen. Este señor Andrews, entonces, cuando salí se lo dije, y al tercer día, como a las 2, unas 2 horas después volvimos a casa y él vino. Esto eran los Commons aquí, en ese entonces. Él cruzó allí caminando. Lo habían llamado. Dijeron, su esposa está agonizando. Dijeron, ya tiene los estertores de muerte en la garganta. Será mejor que venga. Y aquí volvió él todo, decepcionado. Dijo, hermano Branham, dijo, el médico dijo que ella se va a morir. Dijo, él está allí ahora mismo. Dijo que ella se va a morir. Yo le dije, pero el Señor Jesús dijo, ella va a vivir. Dijo, bueno, pero ¿cómo puede? Si se muere, ¿puede vivir? Yo le dije, ella ya está viva. ¡Aleluya! No se perturben con el aleluya, significa gloria a nuestro Dios. Si ha habido una mañana en la que los aleluyas debieran resonar en la gente, es en esta mañana. Así es, alabado sea nuestro Dios porque cada sombra de muerte fue quitada. Él vive. Noten, y él dijo, bueno, ahora, dijo, ¿cómo ella va a lograrlo? Dije yo, eso no es asunto mío. Yo solo tengo que creer lo que Dios dijo que va a hacer. Así que él estaba muy triste y después de un rato fue al hospital. Y luego regresó y dio la vuelta por la casa, clipper, y entró corriendo. Dijo, predicador, ¿sabe lo que ha sucedido? Y yo dije, ¿qué, señor Andrews? Yo aún estaba allí puliendo, ustedes saben. Dijo, ¿sabe lo que ha sucedido? Y yo dije, ¿qué ha sucedido, señor Andrews? Dijo, ella se levantó, ha eliminado todo el agua que tenía. Dijo, me muero de hambre. Dijo, fueron a buscarle un caldo y ella dijo, no quiero caldo, quiero salchichas y chucrut. Ella tenía hambre.
¿Qué fue? ¿Qué fue? Por cuanto él se levantó de entre los muertos. Esa mujer salió del hospital, una mujer sana. Él vive para impartir salvación. Me preguntas cómo sé que Él vive. Él vive en mi corazón, así es. Él pasó por allí. 3 días después apoyé mis pies en el porche de entrada. Comí el mejor pastel de manzana que jamás haya comido. ¿Por qué? Él vive. Él se levantó de entre los muertos. Esta mujercita por aquí, cuando se recuperó de ese estado tuberculoso, el hospital había dicho que se iba a morir. Ella caminó por aquí y luego lo rechazó. Pensó que era fanatismo venir a ser bautizada. Y sentada allí una noche con fiebre alta, en su casa, podía oírme predicando hasta allá, en su casa. Estaba predicando sobre el bautismo en agua. Ella se levantó y vino, tambaleándose hasta la iglesia. Y estaba sentada justo allá atrás. Y dijo, debo bautizarme. Un gran bulto se le había hinchado en el hombro. La señora Weber de por aquí fueron a buscarle una bata y se la colocaron. Ella entró al baptisterio con fiebre de 40 grados. Y fue bautizada allí de acuerdo a lo que ella le prometió a Dios. Y hoy, eso fue hace años, y hoy allí está, sentada aquí, viva. Esta mañana es porque Dios vive y reina, y Él se levantó de entre los muertos. Hace unas semanas, ella y su hija estaban en Louisville. Ellos venían por la calle, y había una pobre anciana mendiga sentada allí. Y ella estaba mendigando. Dijo, señora, por favor, ayúdeme, estoy necesitada. Pero en su bolsillo solo tenía el dinero justo. 15 centavos creo que eran para poder cruzar el puente. Ella siguió caminando. Empezó a caminar por la calle. El Señor le habló, dijo, bueno, cuando tú estabas en apuros, yo te ayudé. Y esa mujer está en apuros y tú no la ayudas. Ella siguió caminando un poco más. Dijo, Señor, pero solo tengo los 15 centavos. ¿Cómo vamos a llegar a casa, mi hija y yo? ¿Cómo llegaremos? Él dijo, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Ella se da la vuelta, regresa y le dice, señora, disculpe, me dijo, solo tengo 15 centavos. Es todo lo que tengo para cruzar el puente con mi hija. Dijo, se los doy. Es todo lo que tengo. Lamento no tener más. Ella dijo, el Señor la bendiga, hija mía. Ella se dio vuelta, comenzó a caminar. Su hija le dijo, bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijo, con todo el tráfico sería peligroso caminar por ese puente. Dijo, no podemos caminar por el puente ahora. Ella dijo, no lo sé. Él me dijo que lo diera y eso era todo lo que tenía. Caminando por la calle, y justo entonces fue que miró. Su hija dijo, oh mamá, mira, aquí hay una moneda de 5 centavos. Y ella miró y dijo, y aquí hay una moneda de 10 centavos. ¿Qué es? Es la manera en que Él hace las cosas. Nos deja saber que Él está aquí. Aquí, este último verano, estuve fuera, en reuniones. Mi esposa entró, dijo, Billy, necesito un cheque. Tengo que ir a comprar unos comestibles. Un pobre predicador anciano vino aquí. Dijo, hermano Branham, no tengo dinero. Dijo, estoy sin nada. Tengo que ir a Texas. Dijo, yo se lo devolveré algún día cuando pueda. Dijo, pero ¿podría ayudarme? ¿Me ayudaría? Dijo, quiero $50. Fui al banco a ver si los tenía. Bueno, solo tenía como unos 100, así que fui y le di los $50. Los tomó y se fue. Los gasticos que se presentan, ustedes saben cómo es. Mi esposa dijo, Billy, necesito un cheque esta mañana, unos $20. Tengo que ir a comprar algunos comestibles. Fuimos y compramos los comestibles. Regresamos y ella se olvidó de los huevos. Nos íbamos a quedar sin ellos. Y pensé, tal vez alguien haga algo. Así que salí y fui a ayudar al señor May, que estaba no había nadie en la casa todavía, y yo estaba paliando una tierra allá. Miré por casualidad y vi llegar un coche viejo. Se estacionó en el lado y se bajó. Un viejo predicador salió de allí como lisiado. Vino caminando, se sentó en el porche, se inclinó hacia atrás. Pensé, ese pobre predicador lisiado, yo tengo que ir a verlo. Me acerqué, le dije, buenos días. Dijo, ¿cómo está usted, reverendo Branham? Dijo, supongo que usted no me conoce. Y me dijo quién era. Dijo, soy uno de esos pobres predicadores. Dijo, yo estaba en Cleveland y me dieron suficiente gasolina para llegar hasta aquí. Y dijo, mi viejo coche está casi seco allí afuera. Dijo, me dijo que pasara por aquí. Dijo, quizá usted podría darme una pequeña ayuda. Lo miré, pensé, vaya, ustedes saben. Pensé, pobrecito. Le dije, oremos. Dijo, me gustaría que usted orara. Estoy mal de una cadera. Y yo dije, muy bien. Nos arrodillamos y empezamos a orar. Cuando empecé a orar, el Señor dijo, dale $5. Yo dije, bueno, Señor, por supuesto, tú lo sabes todo, tú sabes si hay o no hay. Y le dije, el Señor me ha dicho que le diera $5. Le dijo, eso es demasiado, hermano Branham. Le dije, pero él me dijo que le diera $5. Y le llené el cheque. Le dije, llévelo a donde Struthers, ellos se lo cambiarán. Y pensé, ¿y ahora qué? Salió, se fue conduciendo y llevaba un rato de haberse ido. Había un hombre trabajando en la casa de allá. Había venido con el señor Luther. Dijo, oiga, predicador. Y yo dije, sí. Dijo, ¿sabe? Dijo, tengo 100 gallinas en casa. Dijo, esas gallinas viejas, dijo yo les doy todos sus suplementos alimenticios y todo lo demás y su comida. Y dijo, no puedo hacer que pongan huevos.
Dijo, hace una semana me arrodillé, dije, Señor, si tú tan solo haces que estas gallinas pongan huevos, yo daré la mitad de los huevos. Dijo, ¿sabe qué? Empezaron a poner, dijo, al día siguiente tenía 90 huevos. Dijo, yo tengo aquí una caja de huevos, quiero dárselos. $5 exactamente. ¿Qué es? Solo es la forma en que Él hace las cosas. ¿Qué estoy tratando de decir esta mañana? Estoy queriendo decir esto, que Jesucristo vive y reina. Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha partido el pan. Sus ojos les fueron abiertos. Ellos reconocieron que era Él, por la manera en que Él hace las cosas. Solo estén allí observando y lo verán, la manera en que Él hace las cosas. Él aún vive y reina. Él vive para impartir salvación. Pregúntame cómo sé que Él vive. Él vive dentro de mi corazón. Su mensaje era, id y decid a mis discípulos que me reuniré con ellos en Galilea. Y hoy su mensaje es, Él se reunirá con usted, me reuniré contigo, donde quiera que usted se reúna con Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero amigos míos, cómo esas personas se sorprendieron cuando oyeron a este hombre en la orilla decir, echad vuestra red. Ellos no lo sabían. Y estos hombres en Emaús habiendo caminado y hablado con Él, y no lo sabían. Y muchos de nosotros, amigos míos, hemos perdido el premio del supremo llamamiento en Cristo. Ha sido porque no reconocimos. En el juicio final habrá mucha decepción. Cuando usted se dé cuenta que esa religión de Jesucristo trae salvación y felicidad y alegría, el cual es llamado, como dijo Pablo, en los días de antaño, en el camino que es llamado herejía. Herejía es locura, ustedes saben. En el camino que es llamado herejía. Así adoro yo al Señor Dios de nuestros padres. En el camino que es llamado herejía. Muchas veces ustedes ven a gente feliz y en regocijo y llena del Espíritu de Dios, donde se obra sanidad divina y poderes y maravillas y milagros. Dicen, es hipnotismo. Dicen, es esto, eso o lo otro. Pero si usted tan solo lee la Biblia, es el Señor Jesucristo. Pero es que usted no lo reconoce a Él. Usted no se da cuenta de quién se trata. Confío en que antes de que este día se acabe, que Él haga algo en la vida suya, que usted lo reconozca a Él y la resurrección irrumpa en su corazón, si es que ya no lo ha hecho. Y usted verá que las aves cantan diferente. El amoroso Jesús resucitado esta mañana se ha levantado de entre los muertos. Lo que todos los temores de la muerte han desaparecido. Aleluya. Están sellados en el mar del olvido. Cuando San Pablo, ya anciano, llegó al final del camino y estaba sentado allí encadenado de pies y de manos, ellos armaban los troncos afuera donde le iban a cortar la cabeza. Cuando dijeron, Pablo, ¿qué piensas ahora? Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El Señor, juez justo, me la dará en ese día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando lo sacaron al tronco, allá, y se expuso el cuello y puso su cabeza allí, la muerte lo miró fijamente al rostro, le dijo, ahora te tengo, ahora sientes miedo. Él dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Miró allá afuera y los vio cavando el hoyo para ponerlo en la tumba. La vieja tumba, lodosa, dijo, caerás en mí, volveré a moldear. Contaminaré tu cuerpo. Los gusanos de la piel entrarán y saldrán de ti. Él dijo, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y volvió su rostro atrás hacia Jerusalén. Oh, vaya, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, vaya. Yo tendré que llegar al final del camino. Uno de estos días mi labor habrá concluido. Algunos de ustedes, muchachos que están aquí, jugamos juntos, boxeamos juntos, jugamos a las canicas juntos y todo. Éramos niños entonces. Pero ahora empiezo a notar. Mañana es mi cumpleaños. Cumpliré 44 años mañana. Mis hombros comienzan a encorvarse y me aparecen las arrugas bajo los ojos. El pelo que me queda se torna canoso. ¿Qué es? La muerte entrando. Me está moliendo. Pero hermano, mientras que la muerte por un lado está moliendo, la vida por el otro lado está haciendo algo nuevo otra vez. Así es. Y uno de estos días todos ustedes se pondrán de pie aquí en el cementerio, donde lo han preparado. Y si muero antes de que venga Jesús, van a cantar solo creed. Todo es posible, solo creed. Cuando les oigan decir, Él ha muerto, y luego arrojen los terrones de tierra sobre el ataúd. No he muerto, yo vivo aún, por cuanto Él vive.
No, una de estas gloriosas mañanas de primavera, cuando todo haya terminado y las bombas atómicas hayan hecho estallar el mundo y lo hayan disparado por allá y haya girado alrededor durante años y haya sido purificado y traído de vuelta y las palmeras crezcan de nuevo en la tierra, una resurrección de toda la naturaleza como Dios lo hizo en el principio. No habrá contaminación en el suelo, no habrá contaminación en el aire y las palmeras, no habrá gérmenes ni enfermedades para volver a destruirlas. Los manzanos nunca envejecerán, aleluya. Ella se levantará. Y una gloriosa y hermosa mañana, cuando las grandes aves vuelen de árbol en árbol, Jesús aparecerá aquí en la tierra otra vez, y cuando lo haga, los que están muertos en Cristo, Dios traerá con Él. También nosotros subiremos en una mañana de Pascua, nos encontraremos con nuestros seres queridos y los saludaremos. ¿No será un momento maravilloso? Y podré pararme allá, y veo a mi madre anciana sentada allí en la parte de atrás del edificio esta mañana, envejeciendo y temblorosa, y llena de parálisis, y empezando a envejecer. Cuando pueda verla allá y decir, madre, soy tu muchacho, y llegue allá y pueda ver a mis seres amados y mis queridos amigos que están aquí en la iglesia, el hermanito George D. Ark, todos los que se han ido en Cristo Jesús, todos mis queridos amigos, cuando resuciten y pueda encontrarlos. Y luego pasar allá y decir, ¿quién es esa persona que viene allí? Ese es Pablo, aquí viene Silas, aquí está Daniel, aquí está Ezequiel, aquí están los demás, y podremos caminar por este paraíso de Dios. Habrá una verdadera resurrección una de estas mañanas, amigo. Nos encontraremos. Esa bebita que murió, más o menos así, será una jovencita, y ella abrazará a su madre, y llorando allí, y clamando, y alabando a Dios por su gloriosa resurrección de su Hijo, Cristo Jesús. Algún día glorioso llegará. Hemos vivido ahora porque tenemos las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo aquí, dando testimonio de que hay una resurrección. ¿Cómo es eso? Una vez fui un pecador. Hubo un tiempo cuando nunca me habría parado detrás de este púlpito. Hubo un tiempo en que usted nunca me habría escuchado levantar la voz y decir amén. Me habría avergonzado. Hubo un tiempo en que no habría derramado ni una lágrima de mis ojos. Me habría avergonzado. Yo era el gran y temible Bill. Pero un día Jesucristo me encontró en el poder de su resurrección. Él aplastó ese corazón de piedra y me lo sacó. Puso una nueva mente, puso una nueva naturaleza, puso una nueva persona aquí. Y hoy, por cuanto Él vive, yo también vivo. Y uno de estos días, amigos, cuando llegue al final del camino, al igual que ustedes y el resto de nosotros, nuestras armaduras estén bastante golpeadas de la batalla. Oh, vaya. Miraré el viejo escudo, veré cuántas saetas ardientes tuvo que quitarme de encima. Estaré allá y sentiré las olas entrando en mi alma. Sabré entonces que estoy al final del camino, como mi madre allí y como todos los Branham. Cuando envejecen mucho empiezan a temblar con parálisis. Quiero pararme allí, aleluya, apoyándome en el bastón, al final del camino. Quiero quitarme el casco y dejarlo a la orilla del mar, arrodillarme en la orilla y colocar la vieja espada en la vaina de la eternidad, y levantar mis manos y gritar. Y sé que al atravesar el valle de la sombra de la muerte, la estrella de la mañana saldrá a iluminar el camino. El Espíritu Santo extenderá sus brillantes alas a través de ese terrible y fangoso Jordán, y llevará nuestras almas cansadas a una tierra mejor. Sí, Señor. No temas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La muerte es sórdida en victoria. La muerte no puede hacer nada. Un escritor dijo que lo único que Dios le hizo a la muerte, engancharle a una carreta, y la ensilló, y la puso en los ejes de la carreta. Y lo único que la muerte puede hacer es llevar a un creyente a la presencia de su Creador. Eso es lo único que puede hacer la muerte. Uno de estos días, la muerte molerá esta parte mortal. Pero así como cuando yo era un bebé y un ser sobrenatural esperaba junto a mi madre para darme vida cuando nací, así si este tabernáculo terrenal se disuelve, ya hay uno allá esperando en la gloria, preparado allá, donde no hay enfermedad ni sufrimiento. Y así como yo he sido engendrado por el Espíritu aquí, y el Espíritu de Dios clama a Abba, Padre, no solo yo, sino cada persona en el mundo que ha nacido de nuevo, mientras que este cuerpo espiritual, mientras que estamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Algún día cruzaremos las fronteras allá y estaremos en ese nuevo cuerpo, donde no habrá más canas, hombros encorvados, ni nada de eso. Seremos jóvenes allí y para siempre, porque Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte, y resucitó de nuevo. Él vive, Él reina. Ahora, id y decid a sus discípulos,
Id a decirle a su pueblo que Él dijo, me reuniré con ustedes en Galilea. Uno de estos días en la Galilea de Dios, más allá en algún lugar. Yo espero encontrarme con Él en paz, porque Él vive en mi corazón hoy. Confío en que Él sea igual con cada uno de ustedes. Y mientras nosotros, siento haber tomado tanto tiempo aquí, estando un par de horas para que empiece el servicio de la escuela dominical, inclinemos nuestros rostros. Oh Dios misericordioso, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva. Te damos las gracias esta mañana por la resurrección de Jesucristo. Hace unos 1900 años, esta mañana, tuvo lugar este gran acontecimiento. Los hombres anteriormente habían temido a la muerte, pero después de que vino, entonces Él quitó todo temor de la muerte. Y hoy Él vive y reina en nuestros corazones. Él dijo, después de haber resucitado de entre los muertos, dijo, estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Han pasado 1900 y algo de años desde ese acontecimiento, pero esta mañana Él vive de nuevo en nuestros corazones. Nos hemos reunido aquí esta mañana, Señor, para adorarlo a Él, para enseñar de su palabra, para sentir su espíritu, para darnos la mano el uno al otro y para decir alabado sea el Señor el uno al otro, porque creemos que Él murió y resucitó. Creemos que en nosotros, esta mañana, Señor, por la gracia de Dios, reina la vida inmortal en nuestros seres físicos. Creemos que en ellos está el Espíritu de Dios que no puede morir, que nunca morirá. Y Él dijo, os daré vida eterna y nunca perecerán, y yo los resucitaré en el día postrero. Nosotros lo creemos, Señor, porque somos testigos de su resurrección. Ahora, Padre, bendícenos durante el día. Bendice las visitas en nuestras puertas y que hoy sea un día feliz. Y si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que no ha nacido de nuevo, que no conoce la experiencia de vivir con Jesús en esa vida de resurrección, la nueva vida, donde los viejos grilletes y todos los deseos de las cosas del mundo se han caído y no sabe lo que significa ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, muévete sobre ellos hoy. Respira en sus seres vida inmortal y que aparezcan las campanas del gozo del cielo en esta Pascua y buenas nuevas el día de hoy y que ellos salgan siendo una nueva criatura en ti. Escucha la oración de tu siervo, Señor, porque pido esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pongámonos de pie. Muy bien, hermano Neville.